Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del curso de verano Salud, Enfermedad y Nutrición en el reinado de Carlos V. Empezamos con un poquito de retraso porque, como sabréis y habréis visto en el programa, esta mañana hemos realizado la ruta del emperador, esa última ruta que realizó Carlos V desde Jarandilla hasta el monasterio de Yuste. Nos ha llevado un poquito más de tiempo, pero bueno, creo que nos ha ayudado también a aclarar la mente para afrontar la maravillosa jornada académica que tenemos por delante hoy. Así que a todos bienvenidos, a aquellos que nos estáis siguiendo también en red, bienvenidos, y también a aquellos que nos veréis posteriormente a través de nuestro canal YouTube. Vamos a empezar la jornada con una conferencia titulada El mundo americano y la globalización del gusto, un fructífero intercambio de sabores. Sin duda una ponencia y un título que ya es muy sugerente y que correrá a cargo del profesor Nikita Harwich Vallenilla. Él es profesor titular jubilado de la Cátedra de Historia y Civilización de América Latina Contemporánea en la Universidad de París, Nanterre, y entre sus publicaciones principales y recientes destacan Historia del chocolate, a la cual os recomiendo echarle un vistazo, y además tenemos que agradecer al profesor Harwich el habernos asesorado y también y ayudado precisamente en un proyecto que estamos desarrollando de las rutas del cacao que se originan en América Latina y que acaban llegando posiblemente, pronto conmemoremos los 500 años, hasta Europa. Entre otras publicaciones, Poder Local y Conmoción Civil, La Guerra Federal de Ocumare de la Costa, tiene también publicaciones en la revista Montalbán, y Tumulto bajo las arboledas del cacao, rebeliones de esclavos en Ucumare de la Costa, 1837-1845, publicada en el Boletín de la Academia Nacional de Historia. Además, tuvo la coordinación de la obra publicada por la Academia Française du Chocolat et la Confiserie, de la Enciclopédie du Chocolat de la Confiserie, en París, en Bruselas, publicada por Puratos Belcolade, Choco History, en 2015. Para nosotros es un gran honor tenerla aquí en Yuste. Participó con nosotros en los cursos de verano, lamentablemente de manera online durante la pandemia, pero le prometimos que tendría la oportunidad de hacerlo en persona y hemos cumplido la promesa y estamos deseosos de escucharle. Profesor Harwich, bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias por la invitación a este hermoso e impresionante recinto. Ayer hablamos de salud y de enfermedad. Hoy vamos a hablar de nutrición, un tema relacionado y también importante. He titulado esta ponencia El mundo americano y la globalización del gusto, un fructífero intercambio de sabores, poniendo el acento no solamente en el intercambio colombino, es decir, el intercambio entre los nuevos productos americanos y Europa, que es un tema que ha sido relativamente bien estudiado, sino también insistir en que a partir de este encuentro o descubrimiento, como lo quieran llamar, del Nuevo Mundo, se da una globalización a nivel de todos los continentes, tanto África como Asia como Europa. Y ese es un aspecto que es relativamente menos conocido. Prueba tangible de la ampliación geográfica del mundo, la introducción de los productos americanos en Europa y en los demás continentes, privilegió en un primer momento el imaginario de sus nuevas sociedades de adopción. Un imaginario que en efecto constituyó una primera forma de apropiación. Los hombres del siglo XVI demostraron una inmensa curiosidad hacia los productos de esos mundos desconocidos, así como la voluntad de incorporar estas manifestaciones de alteridad a un paisaje natural ya conocido y por lo tanto fácilmente asimilable. Semejante proceso no dejó de generar un buen número de confusiones y conceptos errados
que retrasarían a veces durante varios siglos la adopción generalizada de estos productos en su nueva cotidianidad alimenticia. Nos limitaremos aquí a presentar 5 ejemplos: la piña, la yuca, el tomate, el ají y la patata, productos que lograron ser aclimatados tanto en Europa como en otras tierras templadas o tropicales, tanto asiáticas como africanas. Empecemos con la piña, originaria de una vasta área geográfica suramericana, cubriendo desde el sur del Brasil actual, del Paraguay y el norte de la actual Argentina. La piña habría sido inicialmente domesticada y cultivada por los indígenas tupi-guaraníes de la cuenca del Amazonas, cuyos intercambios comerciales con otras tribus permitieron la migración progresiva de la fruta hacia el norte, alcanzando el arco de las islas caribeñas y las zonas selváticas de América Central. Aunque las peripecias de esta migración, así como el tiempo que tomó, permanecen desconocidos, es un hecho cierto que los indígenas caribes, así como los mayas, eran consumidores habituales de la piña cuando los conquistadores europeos llegaron al Nuevo Mundo. La tradición atribuye al propio Cristóbal Colón el descubrimiento de la piña en la isla de Guadalupe durante su segundo viaje, de 1493. Las primeras referencias conocidas a la fruta aparecen en un informe redactado por Diego Álvarez Chanca, médico al servicio de los Reyes Católicos, afincado entonces en Sevilla y embarcado durante este segundo viaje, y en una carta escrita por el navegante Michele da Cuneo, italiano, gran amigo de Colón, quien lo había invitado personalmente a unirse al nuevo viaje hacia el oeste del Mar Océano. En la carta que escribe Michele da Cuneo, dirigida en octubre de 1595 a un tal Girolamo Alinari, menciona algunas plantas que se parecen a las plantas de alcachofa, pero son aproximadamente 4 veces más altas y producen un fruto como forma de cono de pino, pero el doble del tamaño. Su fruto es excelente y se puede cortar con un cuchillo como un nabo y parece ser muy saludable. Según el testimonio de Pedro Mártir de Anglería, que es el gran cronista de todos los descubrimientos americanos en la corte de los Reyes Católicos, menciona que la primera persona en España en haber efectivamente saboreado una piña fue el propio rey Fernando de Aragón. El mismo rey le concede la palma a la piña diciendo que esta es deliciosa, y también tuvo suerte porque Pedro Mártir admite que no he comido de las piñas, de las pocas que trajeron, solo una se encontró incorrupta, habiéndose podrido las demás por lo largo de la navegación. Y años más tarde se menciona que José de Acosta menciona que en ese mismo episodio se le trajo una piña al Carlos V que apreció su fragancia, pero se negó a probarla, probablemente porque estaba ya podrida. Juan José de Acosta en la Historia Natural de las Indias. Y le tocó al cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés proporcionar en 1535 la primera descripción detallada, ya con su nombre definitivo de piña, por su evidente parecido con el cono del pino, ilustrada en la página de su monumental Historia General y Natural de las Indias. Algunos años después, el viajero Jean de Lery también describe la piña durante su viaje a Río de Janeiro.
Los numerosos textos que la mencionan en años posteriores y a todo lo largo del siglo XVII son unánimes en su expresión de alta estima hacia la piña. Jean-Baptiste du Tertre no vacila en calificar a la piña de rey de los frutos, pues su aspecto mismo parece ser el de una corona que adorna su parte superior. Las primeras fuentes portuguesas mencionan la piña brasileña e indican su presencia en las factorías instaladas en el puerto de Goa, en la costa malabar de la India. No hay que olvidarse que entre 1580 y 1640 las dos coronas de España y Portugal están unidas y por lo tanto el imperio de Felipe II en este caso incluye las posesiones portuguesas en Asia. Introducida por los españoles a Filipinas hacia 1570, la piña logró echar raíces en China continental, en las provincias meridionales de Guangdong, Guangxi, así como en la isla de Hainan. Y misioneros jesuitas y comerciantes ibéricos lograron también asegurar su introducción hacia finales del siglo XVI en la isla subtropical japonesa de Okinawa. Lo que llama la atención es la aceptación absolutamente entusiasta que suscitó la piña. Reputación halagadora, belleza estética y el hecho que la planta lograba adaptarse a condiciones relativamente variadas de clima y de terreno. Y su rapidez de difusión es un caso virtualmente único entre las frutas del Nuevo Mundo. Y por eso explica probablemente que el nombre de ananás, derivado del vocablo indígena original tupi-guaraní, haya sido efectivamente adoptado en diferentes idiomas. Segundo ejemplo, la yuca. Bautizada desde mediados del siglo XVIII con el nombre científico de Manihot esculenta, por el botánico austríaco Heinrich von Kranz, la yuca existe bajo dos variedades, la dulce y la amarga, que se distinguen por la cantidad de ácido cianhídrico venenoso contenido en su raíz comestible. La yuca amarga resulta muy peligrosa si no es procesada para exprimirle y eliminar ese ácido cianhídrico. A pesar de ser todavía materia de incertidumbres y controversias, se tiende a privilegiar la hipótesis de dos áreas de origen de la planta, ambas americanas. Una extendida en la inmensa zona de América del Sur, desde Paraguay hasta las regiones costeras de los actuales territorios de Venezuela y Colombia, la otra en una amplia región centroamericana comprendida entre México y Nicaragua. Las primeras fuentes en mencionar la piña brasileña, fuentes portuguesas, ambas publicadas en la segunda mitad del siglo XVI, ya indican la presencia de la fruta en factorías instaladas en el puerto de Goa, o sea que muy tempranamente fue llevada a la India. Introducida por los españoles en las islas Filipinas, hacia 1570, Aunque las imprecisiones de los primeros textos inducen a confusión, es muy probable que haya sido la yuca lo que describió el propio Cristóbal Colón en el diario de su primer viaje, el 16 de diciembre de 1492, cuando habló de los ramillos sembrados por los indígenas en la Española y la Tortuga. En alboradas de la tercera década del siglo XVI, la tercera década de Pedro Mártir de Anglería, distingue claramente la yuca dulce de la amarga, cuyo pan identifica con el nombre de casabi, el actual casabe.
cosa que también hace Gonzalo Fernández de Oviedo, mencionando que el pan de casabi, lo escribe con I, que se conserva muy bien en la mar, es de buen mantenimiento y se puede conservar. Confrontados a la necesidad de encontrar un sustituto a la harina de trigo, los primeros pobladores portugueses del Brasil pues tuvieron que comer yuca e incluirlo en su dieta diaria. Una forma exitosa de mestizaje alimenticio que habría de alcanzar una renovada dimensión de crecimiento a partir de la segunda mitad del siglo XVI, con un hecho al cual está asociado directamente la yuca, que es la trata negrera con África Occidental. En efecto, la harina de yuca, así como el casabe traído del Brasil, que era de buen mantenimiento, sirvió para alimentar y engordar los esclavos capturados, quienes por lo general llegaban exhaustos a las fortalezas ubicadas en los puertos, donde permanecían encerrados hasta su embarco. De igual forma, una papilla elaborada a partir de yuca sería el sustento vital para la tripulación y los esclavos embarcados durante la travesía de las costas africanas hacia América. Con el pasar del tiempo, cargamentos de yuca y de casabe fueron llevadas tierra adentro en África y utilizados por los traficantes de esclavos árabes o africanos para alimentar sus presas desde el lugar de captura y llegar hasta los puertos de embarque en mejores condiciones. De ahí que la yuca empezó a cultivarse ya entre 1600 y 1620 en la isla de Sao Tomé, frente a las costas de Guinea, y pasó luego a las regiones costeras del Congo y luego a Angola, según los relatos de viaje. Esto es un viaje al Reino del Congo de Miguel Ángel y Dionisio de Carli, unos padres capuchinos italianos que la yuca estaba cultivada ahí. Y Richard Hawkins, un corsario inglés que capturó una nave portuguesa donde el cargamento era yuca. La implantación de la yuca en Asia fue más problemática, o al menos más dificultosa, pues como alimento entraba a competir directamente con el arroz, que era la cereal tradicional. Sin embargo, es muy probable que los portugueses la hayan introducido en Goa, así como de manera esporádica en el archipiélago indonesio. Sin embargo, su cultivo permaneció relativamente ignorado hasta bien entrado el siglo XIX. Este es el cultivo de la yuca en África y menciones de la yuca en Brasil por holandeses. La ruta de exportación de la yuca y su difusión en África. Pasamos ahora al tomate. Oriundo, según la evidencia botánica, de la vertiente occidental de los Andes suramericanos, entre los territorios actuales de Chile y Ecuador, el tomate logró alcanzar también regiones de América Central mucho antes de la llegada de los españoles, y su domesticación estaba ya comprobada en México, donde los conquistadores lo encontraron cultivado. Las primeras crónicas indianas no ponen de manifiesto hacia el tomate ningún tipo de prevención particular, y el célebre médico sevillano Nicolás Monardes, del cual se habló ayer, el celebrado autor de la historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales, lo cultivaba en su huerto botánico. Sin embargo, empezaron las dudas de Nicolás Monardes y su libro, porque en efecto el botánico italiano o toscano Pietro Andrea Mattioli estableció con exactitud la pertenencia del tomate a la gran familia de las solanáceas, de la cual formaban parte la beladona y la mandrágora. Era, por lo tanto, una planta potencialmente sospechosa
sino potencialmente peligrosa. Además, las hojas del tomate eran y son efectivamente tóxicas. No se les ocurra comer hojas de tomate porque eso no es bueno. El fruto verde no podía ser consumido y al volverse rojo parecía estar podrido. De ahí que empezaron a haber dudas sobre la potencialidad del tomate. Con el pasar del tiempo, según los textos del finales del siglo XVI, el tomate era consumido, sin embargo, tanto en España como en Italia del Sur. Se les come, escribía Castore Durante en su Herbario Novo, de la misma manera que las berenjenas, acompañadas de sal y pimienta y aceite. También Francisco Hernández, del cual se habló ayer, escribe, o mejor dicho, se escribe en el resumen que se hizo de su obra, que los tomates molidos se hace de ellos una salsa muy agradable que mejora el sabor de casi todas las viandas y alimentos. Sin embargo, el botánico francés Olivier de Serres mencionaba que los gentiles frutos, es decir, los tomates, no eran buenos para comer. Y en cuanto al botánico inglés John Gerard, dice que son frutas que no podía dejar de proclamar su aversión por esa planta hedionda y de sabor repugnante. Bueno, para entonces, sin embargo, a pesar de estas prevenciones, el tomate empezó a difundirse por todo el mundo. Fueron de nuevo los portugueses quienes se encargaron de hacerlo llevar al continente asiático, desembarcándolo en las costas de las Molucas, las Islas Molucas. Tanto en China como en Corea fue introducido en el siglo XVII, el mismo siglo en que aparece en Malasia con el nombre de tomate, y fue introducido por los españoles también en el siglo XVII. Y en Japón se conoció durante el siglo XVIII, época en que también los primeros cultivos de tomate se realizaron en Estados Unidos, en el estado de Virginia. Sin embargo, se tendría que esperar otro medio siglo antes de que el tomate empezara a ser apreciado. Su zona de cultivo se desplazó en Italia del centro hacia el norte y vamos a decir que ya en el siglo XVIII se habla en los recetarios de cocina de un haddock enderezado a la manera española, es un libro de cocina inglés, y en el libro Bartolomeo Scappi, en el siglo XVII, habla de esa torta napolitana que llaman pizza, pero no menciona por ningún lado que se utiliza tomate. Y realmente el primer libro de cocina donde se menciona el tomate es un libro escrito a finales del siglo XVIII por Francesco Leonardi, el chef de la emperatriz Catalina de Rusia, donde se habla de un coulis de tomate, una salsa. Pasemos ahora al ají, conocidos básicamente bajo el nombre genérico de capsicum, derivado del griego capsikos, que significa literalmente lo que tiene forma de una caja. Los frutos picantes que se conocen provienen originalmente, al igual que el tomate, de la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, específicamente en los territorios actuales del Perú y Bolivia. Su propagación se efectuó probablemente por vía natural hacia el resto del continente suramericano, así como a Mesoamérica y el resto de las Antillas. Ha quedado establecido de nuevo que fue el propio Cristóbal Colón
quien logró familiarizarse por primera vez con el ají cuando desembarcó en la isla de la Española a fines de 1492. Y fue también Colón, queda establecido, quien trajo de vuelta a España en 1493, a su regreso del primer viaje, las primeras semillas de Capsicum annuum, que es el nombre científico del ají, que le regaló a los monjes jerónimos del monasterio de Guadalupe como parte de las gracias de la imagen de la Virgen y que había sido la patrona de su primer viaje a las Américas. Y según la tradición, esos primeros monjes jerónimos de la Guadalupe le pasaron algunas de estas semillas a sus hermanos de un monasterio que ustedes conocen, puesto que estamos en él, el monasterio de Yuste, así como en el monasterio de la Ñora, en la provincia de Murcia. El hecho de que estos frutos lograsen cultivarse exitosamente en España habría novedosas e inesperadas perspectivas, porque a fin de cuentas, una de las razones de la expedición colombina fue buscar una nueva ruta de las especies, y aunque el ají era muy distinto de la pimienta negra venida de Asia, fue inmediatamente asimilado como un sustituto perfectamente aceptable, fácilmente cultivable y por ende mucho más barato. Se le ha atribuido a Vasco de Gama la iniciativa de haber llevado en 1498 el ají a Calicut y a Goa, y en la costa suroccidental de la India. Ahí también prosperó como cultivo para luego propagarse por China, por todo el sureste asiático, así como por África, el Imperio Otomano, los Balcanes y Hungría. Y contaba desde un principio con una opinión unánimemente favorable desarrollada en la península ibérica. Tanto Pedro Mártir como Nicolás Monardes, como Gonzalo Fernández de Oviedo, resaltan el buen gusto e apetito que le confiere a todos los manjares el agregarles el ají. Y es además sano, opinión que confirmó algunos años después Francisco Hernández. Entonces, el ají fue adoptado. La patata, oriunda de los altiplanos de los Andes centrales, la patata, que se conoce más bien en el mundo latinoamericano con el nombre de papa, atravesó el Atlántico algunas décadas después del ají. Su difusión, sin embargo, comprobó ser mucho más lenta. En un primer momento se le prefirió la batata o patata dulce, traída de vuelta desde los primeros viajes de Colón y de la cual el inhabitable Pedro Mártir de Anglería daba un elogio diciendo que era delicioso, dulce, etcétera, parecida a la castaña. Sin embargo, antes de ser europea, la patata se identificó, se afirmó sobre todo como americana. Efectivamente, los indígenas del altiplano andino, sometidos después de 1545 al trabajo forzado en las minas del Potosí, serían alimentados casi exclusivamente con raciones de chuño, que es la papa desecada, deshidratada según un método tradicional y que todavía se come en el altiplano peruano, y que pronto pasaría a ser la base de un comercio particularmente lucrativo. Bueno, no sé si ha tenido alguno de ustedes la posibilidad de probar el chuño. Eso francamente es un sabor adquirido. Uno come eso y le parece horrible. Y es esa misma patata desecada que serviría para abastecer los galeones españoles en la ruta de la Carrera de Indias. Se puede suponer entonces que su cultivo en Europa se inició en Andalucía y en 1573 se menciona en los libros de registro del Hospital de Sangre de Sevilla un pedido de patatas para completar las raciones de víveres. Sin embargo, tanto en el siglo XVI como ahora, una comida de hospital no es necesariamente la mejor de las referencias.
La patata atravesaría entonces la península ibérica sin consecuencias inmediatas y solo fue medio aceptada en Italia, porque Italia, bueno, vamos a decir, le gustaba experimentar las novedades y un refinamiento culinario que en Italia que existía desde la época romana o bizantina, en el libro que se le atribuye a Apicio. Sin embargo, la patata tuvo que enfrentar resistencias, así como opiniones contradictorias de la medicina humoral. Para el inglés Tobias Venner, una alimentación basada en la patata, aunque provoque vientos, es muy sustancial. Y medio siglo más tarde, su colega William Salmon afirmaría que las potatoes paran las frucciones de las tripas y ayudan a curar el mal de tisis, y hasta agregaba que consumidas con buena mantequilla, sal y jugo de naranja o de limón o azúcar, aumentan el semen y provocan el deseo en uno y otro sexo. O sea que la patata afrodisíaca tampoco se le podía pedir tanto. En Francia, las opiniones eran más bien negativas. En la Farmacopea de Brice Bauderon, publicada en 1614, se describe al tubérculo en términos mesurados, pero con una fuerte dosis de repugnancia. Y aunque fue servido en 1614 en la Mesa Real de Luis XIII, no consiguió éxito alguno, y se supone que en 1619 su cultivo se prohibió en Borgoña bajo el pretexto que su consumo demasiado frecuente favorecía la propagación de la lepra. Sin embargo, fueron las penurias engendradas por la Guerra de 30 años en el centro de Europa que favorecieron momentáneamente su consumo en las provincias alemanas. Pero solo fue en Irlanda donde a partir de 1663 aparece como cultivo permanente, a tal punto que se conocerá en el mundo anglófono bajo la apelación genérica de Irish potato. En Asia, sus primeras apariciones fueron igualmente discretas. Los holandeses la introdujeron en la isla de Taiwán entre 1610 y 1630, de donde logró llegar hasta la provincia de Fujian en China continental. Para la misma época, los portugueses desarrollaron su producción en Surat y luego en Goa. La primera mención documentada de la patata en la India está fechada en 1615 con motivo de un banquete ofrecido por el soberano musulmán de Ajmer en el Rajasthan al embajador británico ante la corte del embajador Jahangir, el embajador mongol, que mandó construir el Taj Mahal. ¿Por qué entonces semejante rechazo en Europa? Quizás la patata recordaba, por su tamaño y su forma, la trufa de los gastrónomos. Por eso en Italia la llamaron trúfola, de donde viene la palabra alemana Kartoffel. Pero también la patata había sido identificada como parte de la familia de las solanáceas, es decir, al igual que el tomate. Y entonces esa asimilación con un narcótico no ayudó a la buena reputación. Y fueron, a fin de cuentas, dificultades de abastecimiento que impusieron como última opción el recurso a ese alimento. Una amenaza de hambruna, unas guerras, pero vamos a decir que todavía a comienzos del siglo XVIII, el rey Federico II de Prusia tuvo que utilizar la fuerza para obligar a los habitantes de la ciudad de Kolberg en usar patatas durante un sitio de la ciudad. Y en Suecia se logró
Charles de l'Écluse, se logró a insistencia del botánico Carlos Linneo promover el cultivo de la batata porque podía servir en la fabricación de aguardiente. Además, la vodka de patata es muy sabrosa. Entonces, y en Francia, bueno, está el papel del famoso Parmentier, que algunos han querido ver como el Homero, el Virgilio y el Cicerón de la patata. En realidad lo que quería era utilizar la harina de patata para reemplazar la harina de trigo en la elaboración del pan. El pan hecho con papas, con harina fécula de papa, no es así muy sabroso. Y curiosamente, Parmentier realmente solo logró un triunfo relativo cuando la Revolución Francesa, porque Jean-Paul Marat, que era médico, fue discípulo de Parmentier, entonces decidió que había que sembrar patatas en todos los jardines públicos de París. Y Robespierre, que no estaba de acuerdo, después del asesinato de Marat, mandó a sacar todas las plantas que se habían sembrado. Bueno, vamos ahora a unas conclusiones. La historia de la alimentación es ante todo la historia de repetidas opciones guiadas por un proceso casi darwiniano de selección natural, pero esas opciones a menudo se efectúan dentro del marco de un proceso de adaptación frente a la alteridad, y a ello contribuyen numerosos agentes intermediarios, circuitos administrativos, miembros de órdenes religiosas, médicos e intelectuales, y finalmente, como hoy día, unas redes sociales de influenciadores, miembros de la realeza, de la aristocracia o del pueblo llano, cuya afición en consumir determinado producto condiciona o induce su eventual adopción. Los alimentos del Nuevo Mundo no solamente eran productos procedentes de una tierra desconocida, sino también reflejo de las sociedades que las habían cultivado y consumido. A la curiosidad suscitada por su descubrimiento le sucedió muchas veces un recelo, por no decir una repugnancia, que no logró vencerse sino varios siglos después. Hubo excepciones: el frijol, el ají, el pavo y la piña, como hemos visto. Quizás se les consideraba menos exóticos, pero en todo caso la experiencia americana obligaba, por así decirlo, los habitantes de los otros 3 viejos continentes a repensar la unidad de la naturaleza. En un libro, hoy convertido en un clásico, el historiador italiano Antonello Gervi, hace más de medio siglo, expuso los términos de ese gran debate tal como fue retomado en el siglo XVIII, precisamente en el momento en que la controversia sobre el rechazo o la adopción de los productos que acabamos de presentar aquí, como los tomates o las patatas, alcanzaba su punto culminante. Y ese debate se prolongaría durante buena parte del siglo XIX. Y el ejemplo del tomate es en ese sentido absolutamente revelador. Porque en efecto fue en el siglo XVIII, a mediados y fines del siglo XVIII, que el tomate volvió a atravesar el Atlántico para alcanzar el territorio de los futuros Estados Unidos. Primero no encontró ningún éxito, a pesar de que Thomas Jefferson quiso promover porque decía que era bueno para la salud. Sin embargo, su consumo solo se generalizaría después de la Guerra de Sucesión. 2 elementos contribuyeron a ello. Primero, la industria de los enlatados, porque fue en 1856 cuando un empresario piemontés, Francesco Cirio, fundó cerca de Nápoles la primera fábrica en el mundo de tomates enlatados. El éxito fue inmediato y acompañó la inmigración italiana a Estados Unidos, por la quimera del oro y la presencia italiana que creció. Y a su vez el asunto
llevó a una controversia que no fue de índole teórica, porque una de las cosas que se discutía con respecto al tomate era si era una fruta o una legumbre. Y el debate alcanzó Estados Unidos, que como buenos leguleyos que son, pues empezaron a discutir la cosa ante los tribunales. Pero el asunto no era de índole teórica, sino pecuniaria. En efecto, si los tomates eran legumbres, su importación a Estados Unidos podía verse sometida a un arancel aduanero, proteccionista. El señor Trump no ha inventado nada. La controversia que opuso entonces un importador neoyorquino de tomates enlatados italianos a un agricultor del Midwest llegó hasta la Corte Suprema, que decidió en 1893 que el tomate era efectivamente, desde el punto de vista una fruta, pero en lenguaje corriente era una legumbre y por lo tanto sujeto a derechos de importación. Y hoy día el tomate en todos los supermercados del mundo está en las legumbres, no en las frutas. Y esta decisión de la Corte Suprema norteamericana, que resolvía el caso a favor de los agricultores estadounidenses, pues ganó definitivamente la respetabilidad del tomate y pues una globalización de la dieta alimentaria que de los enlatados de Chirio llegó al ketchup Heinz, que es uno de los símbolos de la gastronomía norteamericana, aunque no tiene nada de americano. El señor Heinz era un inmigrante alemán y la receta del ketchup es de origen chino, así que eso, pero es americano. Y la sopa de tomate Campbell's, que ha sido inmortalizada por Andy Warhol. De igual manera, la revolución de la patata se acompañó verdaderamente en el siglo XIX a partir de la gran hambruna irlandesa de 1845-1849, y aún así todavía mantenía una reputación medio sulfurosa. Uno de los primeros libros de cocina francés que mencionan a la patata es el de Antoine Beauvillier, de comienzos del siglo XIX, donde hablan de una curiosidad venida de Inglaterra que se llama el mash potatoes, en francés en el texto, y que en realidad es el puré de papas. Y todo el mundo sabe, porque es un prejuicio imperante en Francia, que en materia de gastronomía Inglaterra no es ninguna referencia. Bueno, desde hace más de medio siglo, el espectacular aumento en los intercambios comerciales, que es a fin de cuentas uno de los aspectos esenciales de esta globalización que está hoy de moda denunciar, al menos en ciertos círculos, también introdujo nuevas posibilidades de diversificación de la dieta alimenticia y por lo tanto nuevas opciones, más cosmopolita y sobre todo en mejores condiciones que antes de dominar rápidamente un saber culinario. ¿Es que acaso la humanidad se volvió ahora decididamente más abierta y tolerante? Bueno, a fin de cuentas, la piña es ahora aceptada en Asia. 4 países, Tailandia, Filipinas, Indonesia y China, concentran la mitad de la producción mundial. La yuca es esencialmente africana, 32% de la producción mundial proviene de Nigeria, República Democrática del Congo y Ghana. Asia también se ha vuelto un lugar importante para el consumo de yuca, y las perlas de tapioca que se usan en la comida se llaman perlas del Japón, aunque no veo la adopción. El ají concentra su producción también en Asia. China por sí sola representa un 43% de la producción mundial de ají fresco, mientras que en la India, Bangladesh y Tailandia son importantes consumidores y exportadores. Y al mismo tiempo, en algunos lugares, el chile de espeleta es un símbolo identitario, lo mismo que el paprika en Hungría o el pimentón de la Vera aquí.
solo se... sí. A pesar de que ha perdido en parte su connotación americana, pero es recordada la papa como parte del patrimonio americano. Y finalmente, si se llevara a cabo una encuesta, muchos dirían que el tomate, a pesar de que India, China y Estados Unidos son los primeros países productores, el tomate viene de Italia y un mundo de tomates, del gazpacho o salmorejo, la ensalada griega o la pizza margherita. En un famoso libro titulado The Body of the Conquistador, Food, Race and the Colonial Experience in Spanish America, ya convertido en clásico, la historiadora anglo-estadounidense Rebecca Earle demuestra cómo la comida estuvo siempre en el centro de las preocupaciones tanto de conquistadores como de colonizadores en torno a la preservación de su hispanidad, entre comillas, frente a una naturaleza desconocida. El Nuevo Mundo planteaba peligros potencialmente graves. Podía degradar los cuerpos españoles, haciéndolos menos civilizados o incluso menos varoniles. Debido a que la ingesta de alimentos, a diferencia del clima, podía controlarse en gran medida, una dieta adecuada tendría entonces el poder de crear o diluir diferencias corporales y contribuir así a borrar diferencias y fronteras entre colonizadores y colonizados. Una asimilación de nuevos sabores sería también una apropiación de nuevos saberes. Ajá. Para el historiador franco-argelino Samir Boumedienne, en un reciente libro, La colonización du savoir, la colonización del saber, llamado también a convertirse en clásico, es todo el proceso mediante el cual las plantas de las Indias occidentales pudieron incorporarse al universo terapéutico de la medicina europea el que se analiza. No es casualidad si en un primer momento prácticamente todos los frutos y hierbas americanos fueron potencialmente considerados como medicamentos. Lo que estaba en juego para los sabios europeos era intentar penetrar el universo de los indígenas sin dejarse al mismo tiempo absorber por su cultura. La dominación colonial resultante pasa por una necesaria uniformización de las formas existentes de relaciones sociales, tanto medicinales como alimenticias. Un esquema similar se repetía al abordar los productos americanos sus nuevos continentes de penetración. Saberes y sabores logran entonces una dimensión planetaria común. Una dieta que se transforma, se diversifica y se amplía. La piña, como lo hemos visto, es hoy esencialmente asiática. La yuca, mayoritariamente africana. El ají es cultivado en muchas partes y la papa, como decía, ha perdido en gran parte su dimensión americana. Un fin de la historia en términos de alimentación que sustituiría el fin no realizado de la historia a secas. ¿Acaso no sería para el momento en que para el momento en que el conjunto de la población humana estaría en condiciones de consumir, por gusto o por opción, toda la diversidad de productos de la tierra? En la hermosa conclusión de su libro, Samir Boumedienne evoca el paralelo entre lo ocurrido con los frutos medicinales americanos y las aventuras que acompañaron la Odisea de Ulises, de regreso hacia Ítaca. En la misteriosa isla de Ea, donde ha elegido su morada, la bella y temible hechicera Circe transforma en animales a los viajeros que ahí hacen escala.
Seducidos a su llegada por la voz encantadora de Circe, casi todos los tripulantes de la nave de Ulises, al ingerir un delicioso bebedizo que les ofrece la hechicera, se convierten en una manada de puercos salvajes. Advertido por uno de sus compañeros que no probó la bebida, Ulises, en camino hacia el palacio de Circe, se topa con el dios Hermes, quien le entrega un antídoto que le permite tomar la funesta poción presentada por la hechicera sin sentir sus efectos. Logra entonces someter a Circe y obligarla a devolverle apariencia humana a sus compañeros. Hará de ella su amante y permanecerá un año entero a su lado, compartiendo y asimilando sus secretos. Al extrapolar el episodio de la maga Circe con el de la circulación planetaria de los productos americanos que hemos visto aquí, sean o no medicinales, se plantea entonces el riesgo inherente a la adquisición de todo nuevo conocimiento. Las propiedades de un alimento previamente desconocido pueden ser tanto nutritivas o curativas como intoxicantes y hasta mortales. Saborear para luego saber siempre implica la posibilidad de un trágico desenlace. Pero una vez superado este obstáculo inicial, la apropiación del conocimiento adquirido contribuye a reforzar un dominio sobre la naturaleza y sobre las transformaciones que ese dominio puede llevar a cabo para un cuerpo individual o para una comunidad. No para convertirse uno en puerco salvaje, sino para transformarse en la posible reencarnación de la propia Circe. Muchas gracias.